llegamos a Laica a las 10 y lo dijimos, el miércoles estábamos recordando la muerte del escritor Antoine de Saint-Exupéry, el nacimiento de J.K. Rowling, y desde Laica a las 10 queremos acentuar la importancia de la lectura desde chiquitos, y parafraseando un poco lo que decía Liliana Bodoc, es mejor leer un buen cuento, aunque sea uno solo, y no montones de textos que no sean literarios. Y para honrar esas palabras se encuentran con nosotros Marisa Pérez Alonso, escritora y socia honoraria y reseñista de Edelis, que es el espacio de literatura infantil y juvenil, y Fernando Carmona, diseñador gráfico e ilustrador. ¿Cómo están? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Laica a las 10. Gracias por invitarnos. Gracias. Bueno, cuéntenos un poco para ustedes también, como lectores y como escritores, como ilustradores, la importancia que tiene la literatura infantil. Bueno, para nosotros es muy importante porque nos dedicamos a eso, ¿cierto? Así que la defendemos, pero también hay una mirada social sobre la literatura infantil, ¿no? Y es una mirada que viene desde hace mucho tiempo, que se va superponiendo con nuevas concepciones de la literatura infantil. Esa vieja forma de ver a la literatura infantil era la de que te tenía que enseñar algo, que a los niños se les tenía que dejar una moraleja, sobre todo, ¿no? Y hoy en día que está tan valuada la lectura, sí, es una actividad que se va como contaminando con esa vieja concepción. Nosotros queremos que lean los chicos cosas que les sirvan, y ahí se produce el gran problema, ¿no? Entonces, en la literatura, la buena literatura, en la literatura con mayúsculas, hay un respeto por la búsqueda de esa belleza que, como bien lo dijiste antes en las palabras de Liliana, un libro no se va a terminar, podríamos decir, la lectura, aunque la lectura física sí, no se va a terminar porque va a seguir viviendo en vos. Entonces, bueno, con la literatura infantil pasa esto de que la gente común muchas veces no lo tiene en cuenta, esto de la calidad literaria. Y los chicos sí, los chicos cuando van a leer algo se dan cuenta. Se dan cuenta y lo tienen muy claro, qué les gusta, qué no les gusta, sin prejuicios. Hablar con los chicos de literatura es una de las cosas más lindas que nos puede pasar a los que nos dedicamos a los libros para niños. Bien. Bueno, cuéntanos un poco también cómo surge esta pasión por la literatura infantil, cómo deciden ustedes, bueno, vos ilustrar y vos arrancar a escribir para chicos. Bueno, yo empecé a escribir para grandes y para chicos desde grande, porque soy profe de literatura y siempre lo vi como algo que a mí me encantaba, que me distraía, que me sacaba de la realidad adversa. Entonces, bueno, empecé a escribir en realidad en un taller con chicos adolescentes que yo les pedí que ellos escribieran. Y ellos me redoblaron el desafío y me dijeron que yo también tenía que escribir, y me pareció bueno. Entonces empecé a escribir así, con esa impronta, ¿no? La de escribir cosas que no fueran lo esperado. ¿Fernanda? En mi caso, no sé, todos dibujamos de chiquitos, entonces es natural, digamos. Simplemente continué. Lo que sí era que me acuerdo ver libros sin saber leer y ver las ilustraciones y empezar a interpretar historias. Me encantaba ver diccionarios ilustrados, enciclopedias, y la ilustración así siempre en función de algo, y eso me atraía, y la posibilidad de contar historias con eso es espectacular. Yo siempre quise ser ilustrador, estudié diseño porque así pasan las cosas. Y después un día decidí que lo que siempre quise hacer era ilustrar. Sí. Lo que más me gustaba era contar historias con la ilustración, entonces fue natural ir por el lado de la literatura, y más que nada por la literatura infantil. Claro. Además, Fernando, tenés una tarea muy difícil. Generalmente se dice que no hay que juzgar un libro por su portada, pero bueno, es un elemento muy importante. Juzguen su libro por la portada. Claro, entonces, bueno, ¿cómo te llevas con eso? Para mí siempre el libro es para alguien, siempre hay algún lector para el libro. Así que yo lo que puedo hacer es mi mejor trabajo. Entonces voy a tratar de siempre hacer la mejor portada para el libro. La verdad que
en mi caso, ¿no? Tratar de juzgar la calidad literaria o algo por el estilo con la tapa para mí no es ningún problema, digamos. Va de la mano, no sé. No tengo problema. Yo me considero un trabajador de la ilustración y para mí es hacer dibujitos en función de algo. No tengo problema en, digamos, en que se me considere un poco bajo, así como, ay, mirá qué bastardo vendiendo su arte. De todas maneras, ese dicho viene desde esa época que yo te digo que Claro. es otra concepción, porque los libros venían con unas tapas de cuero que servían como adorno en las librerías o en los libreros, pero no necesariamente Así como es. un enganche. Y bueno, y Fernando, como muchos otros ilustradores, ahora están con esto de entender la inteligencia del texto para poder Claro. representarlo, que eso es re difícil, por más que él se tire abajo, es re difícil hacerlo, que en una sola ilustración y en una sola presentación estén en juego tantas cosas, ¿no? Claro. Como atraer a un lector que no está obligado a leer, ¿cierto? Que Sí. lo enganche, que lo represente, que además no traicione al texto. Es un trabajo muy duro, muy importante y Claro. bueno. Y que esté condensado también toda la idea del escritor Claro, y claro. lo que quiere transmitir. En ese sentido, ¿cómo hacen ustedes a la hora de tener que desarrollar un personaje? A la hora de tener que crear el personaje principal de un cuento infantil, ¿en qué se inspiran? ¿Cómo lo preparan a ese justamente a ese protagonista? Bueno, hay muchas recetas, digamos, ¿no? Como tantas como escritores o ilustradores, Sí, sí. hay que se dedican a esto. Pero en mi caso, yo siempre sostengo que las historias están ahí y uno nada más que tiene que encontrar la forma de comunicarlas, ¿no? Entonces, construir un personaje muchas veces ya lo voy construyendo sin intención al observar a la gente, la realidad, ¿no? Entonces, Además los personajes tienen una historia que no está contada también. Claro, y que claro. en general los escritores y los ilustradores tenemos, digamos, conocemos esa historia, entre muchas comillas. Claro. entonces, bueno, da la posibilidad como de entrar en un trío, ¿cierto? Con este lector que tiene que decodificar o que tiene que entrar al juego, ¿no? Y entonces la literatura, y la literatura infantil se basa mucho en esto del juego, ¿no? Claro. Entonces mis personajes o yo cuando voy a escribir una historia me divierto muchísimo. Es medio cínico esto, pero bueno, es así, ¿no? Me divierto pensando, bueno, van a tomar esto como una pista, van a creer que es por acá y no, y la cosa viene por el otro lado. Bien. Y como profe de literatura, ¿qué desafíos se te plantea más ahora en el contexto en el que estamos viviendo, donde las redes sociales predominan mucho? ¿Se desarrolla también otro tipo de lectura? ¿Qué desafío tenés esto al generar este triángulo que ustedes decían? Bueno, generalmente yo doy clases para estudiantes de las carreras de educación primaria o la carrera de lengua. Y nosotros en educación estamos años luz atrasados con respecto a la sociedad, a los chicos a los que les vamos a enseñar. Entonces, seguimos utilizando estrategias que ya están bastante como olvidadas, no les dicen nada a los chicos de ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, los chicos no conocen una biblioteca porque eso es semejante a un museo. Y bueno, y en muchos casos las bibliotecarias ahora están haciendo actividades para difundir esto de que en las bibliotecas también hay una libertad que no tenés en tu casa, por ejemplo, Claro. ¿no? Porque yo he sido lectora desde muy chica y no siempre podía leer lo que yo quería porque los adultos son intermediarios en esto, entonces no me daban los libros que yo pedía, ¿cierto? Pero cuando empecé a ir a la bibliotecaria me lo daba a ver qué hacía con el libro y yo chocha de la vida. Habían veces que leía un libro que no entendía mucho, pero estaba tan contenta de poderlo leer que algo le sacaba, ¿no? Entonces digo, darle más libertad, creer más en los chicos, creer más. Cuando vamos a una librería es muy poco común ver a los niños eligiendo el libro que quieren leer, ¿cierto? Siempre va el adulto
lo pasa por sus prejuicios también, ¿no? Y la literatura, la ilustración, lo que le permite al niño es esa libertad del descubrimiento. Bien, me encanta la literatura infantil, voy a tener 60 años y voy a seguir leyendo cuentos para chicos. Lo que pasa es que, bueno, como habíamos hablado más temprano, la literatura, la buena literatura, es una literatura que encanta y sin importar la edad que tengas. Pero la literatura para niños es mucho más difícil que la literatura para grandes, porque la literatura para niños le tiene que hablar a chicos que todavía no tienen una experiencia de vida, pero sí tienen una imaginación disponible. Entonces, si a vos te gusta la literatura para niños, es una literatura como formativa, es una literatura casi filosófica, te tiene que estar abriendo las puertas de la búsqueda, del placer, ¿cierto? Sí. En cambio, la literatura para adultos no siempre pasa lo mismo, ¿no? Los adultos somos medios como más caretas, podríamos decir, y bueno, te tiene que gustar esto porque eso te da chapa de inteligente. Y los chicos no son así. Si no les gusta, no lo leen. Bien. Fer, ¿te pasa lo mismo? Sí, tal cual. Los ilustradores nos encantan los libros álbum. Son libros relativamente cortos donde el texto, si es que está, cuenta la historia a la par con la ilustración. Entonces, son muy visuales. Y en general tienden, como dice Marisa, tienen una perspectiva filosófica sobre la historia y van muy de la mano. Y en general, por más de que sean historias sencillas o no muy sencillas, las pueden leer un adulto y un niño de igual manera y viendo también por ahí cosas distintas, claro. Dependiendo de sus intereses. Y entra el humor, hay un libro que es hermoso que ¿quién me hizo caca en la cabeza? No me acuerdo. El Topito Virolo se llama. El Topito Virolo. Es un texto espectacular, medio escatológico, que a los chicos les encanta y un adulto lo ve y se queda fascinado por la ocurrencia, digamos. Sí. Entonces, y son como distintos niveles de lectura, ¿no? Entonces un niño puede hacer una lectura tal vez muy lineal, muy apegada a ese argumento que te va contando la ilustración y el texto, pero lo que va creciendo adentro, eso es lo realmente modificador, ¿no? Y un adulto también puede leer un montón de cosas, entre esos leer su propia infancia. Marisa, Fernando, fue un placer realmente tenerlos aquí en el programa. Por último, quisiera saber, bueno, ¿dónde puedo conseguir tus libros? ¿Dónde la gente puede conseguir tus libros y ver tus ilustraciones? Bueno, mis libros están en Edelig, que siempre es un espacio que está como cuidando mucho la literatura mendocina, ¿no? En el Centro Internacional del Libro, en SBS, la librería SBS. Y en Payana, ¿no? Quiero hacer como un asterisco en esto porque la gente de Payana, que siempre está en la Alameda, es una pasión que tienen por la difusión de los autores mendocinos, ¿sí? Fer. A mí me pueden encontrar en cualquier red social, menos en Twitter. En mi página web, fernandocarmona.com.ar, y en las librerías en general algún libro mío hay por ahí perdido. Chicos, nuevamente, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias a ustedes que nos invitaron. Bueno, nosotros dejamos como consigna que hay que leer más literatura infantil y nos vamos a un pequeño corte, ya regresamos con más Like a las 10.